Te invito a abrir el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Versículo 2 dice: Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm y se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, de modo que ya no había sitio ni aún frente a la puerta. Y les hablaba la palabra. Entonces vienen a él 4 cargando un paralítico. Pero al no poder acercarse por causa de la multitud, levantaron el techo de donde estaba y a través de la abertura bajaron el catre donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero allí sentados había algunos de los escribas y cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede liberar pecados sino uno? Dios. Hasta aquí el versículo 7 del capítulo 2 del Evangelio según Marcos. Nos relata este pasaje tan conocido, cuyas imágenes tenemos tan impresas en nuestras mentes. Nos imaginamos, ¿no?, una casa donde Jesús estaba allí, hablando la palabra, dice el texto, donde estaba seguramente comentando algún pasaje de la Escritura, de la Torá o de los profetas, o quizá aportando un nuevo matiz o llevando a su mayor plenitud en interpretación alguna cláusula legal, vaya a saber. Hablaba la palabra. Aquí y en Lucas 5.1 se menciona esta expresión que a mí me resulta muy bonita. Dice en Lucas 5.1, dice: la gente se juntaba y Jesús les hablaba la palabra de Dios. Claro, todavía no había Nuevo Testamento, por supuesto, ni evangelios escritos, así que no dice que les hablaba del reino, les hablaba de la palabra de Dios, y la palabra de Dios eran las Sagradas Escrituras para los judíos, ¿no? Ahora, quise detenerme aquí en esta parte del pasaje, porque aquí cambia la historia de una manera radical. Llevan a Jesús, abren el techo, sus compañeros, tan desesperados ante el sufrimiento de este hermano suyo, que tenía una parálisis en el cuerpo, o sea, no podía moverse, una discapacidad. Y como no pueden por la multitud, se les ocurre ir por la parte de atrás de la casa, abrir, sacar el techo, tirarlo y meterlo, o sea, bajarlo por el techo. Claro, al Señor Jesús no le quedó mucha opción, pero igual, qué osadía, qué bendita osadía, ¿no? Qué prepotencia preciosa que a Jesús, de hecho, logró captar toda su atención. Él estaba hablando la palabra de Dios y de pronto aparece un enfermo, necesitado de Dios. Y entonces le habla a él la palabra de Dios. La palabra de Dios, la buena noticia de Dios para vos, para mí, para aquel hombre, para todos los hombres presentes en esa casa, es esta. Escuchen bien. La buena noticia es: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados quedan perdonados, traducen algunos. Hijo.
hijo. Es decir, el enfermo ya no es un paria. El enfermo no es un castigado por Dios. El enfermo es un hijo. Pero además el pecado no solamente no tiene que ver con la enfermedad como creían los judíos, y queda patente en el pasaje de la curación del ciego de nacimiento también, en el capítulo 9 de Juan, en el verso 1 y 2, sino que además el Señor aquí declara directamente que ese enfermo ante Jesús, ante su autoridad, ha quedado libre del pecado. Por eso después preguntan, haciendo una traducción literal, ¿no? ¿Por qué hablaste así? ¿Quién puede liberar pecados sino solo uno? Sino uno, Dios. Liberar, desatar. Siempre el pecado es una atadura, es una esclavitud, es algo que tiene esclavizado al hombre, preso. Hijo. La primera declaración. Tus pecados. Y aquí Jesús utiliza un verbo que se conoce técnicamente como un participio perfecto. Participio de pretérito perfecto pasivo. Te lo explico. Es una acción que ya fue realizada por otro en vos de modo absolutamente completo. Estás enfermo, hijo, estás enfermo, pero no tenés pecado. Tus pecados han sido perdonados. Si se fijan bien, si terminamos aquí, más allá de este escándalo que produce, porque solamente Dios perdona pecados, y acá aparece Jesús como el medio, el instrumento por medio del cual se declara, ¿no?, la apertura de la liberación a los cautivos, que para eso ha venido, según aquello de Isaías 61, 1 y 2, el siervo del Señor, a curar corazones destrozados, también a librar a los cautivos. Y qué mayor cautividad que aquella que produce el pecado, ¿verdad? Yo quería dejar aquí entre el 7 y el 8 para que nosotros veamos que aquí Jesús declara perdón de pecados, y esto ya es buena noticia, esto ya es evangelio esencial, que el hombre por medio de Cristo obtiene perdón de pecados. Sin embargo, el hombre no es sanado. ¿Se dieron cuenta? El hombre no queda sano, de modo tal que aquella teoría que creía que el hombre era enfermado, contraía una enfermedad a causa de los pecados de él o de sus padres o de algún otro ancestro, el antecedente, ¿no?, ascendente familiar, como creían algunas otras tradiciones, se desbarata por completo. Pero todavía no tenemos sanidad. Tenemos el escándalo pero no tenemos sanidad. Ahora vamos a seguir con el pasaje, pero yo quisiera compartirte, a propósito de esto, una expresión que un teólogo, Raniero Cantalamessa, ha dicho que me ha dejado para pensar. Y hoy amanecí con este pasaje en la cabeza. Dios puede, dice Cantalamessa, Dios puede sanar de dos formas. Dos formas puede utilizar el Señor para sanar, para curar. Dice, la primera es removiendo, quitando la enfermedad. Y la segunda, dando la fuerza para poder sobreponerse a ella. Dando la fuerza, dando la capacitación por medio del Espíritu, dando la fortaleza para poder sobrellevarla. Y no solamente poder sobrellevarla, sino de alguna manera entrar en comunión con el siervo sufriente.
con Jesús. Se me vino a la cabeza cuando escuchaba esta frase, aquel pasaje de Colosenses 1:24, de San Pablo: completo en mi cuerpo lo que falta todavía a los sufrimientos del Cristo cuerpo, del Cristo iglesia, ¿no? Que todavía, como dice San Pablo en Hechos, necesita pasar por tribulaciones, el cuerpo, no la cabeza, que ya obtuvo sacrificio suficiente para todos los hombres, sino el cuerpo, nosotros, ¿no? Que vamos entrando en esperanza, vamos entrando en el reino de Dios. Sigo. Declaró que los pecados han sido completa y plenamente y perfectamente perdonados ya para este hombre que estaba enfermo. Un escándalo. Versículo 8. Al instante, percibiendo Jesús, que se dieron cuenta esto de que lo habían acusado de blasfemia y de que solo Dios puede perdonar los pecados, solo Dios, encontró la manera más didáctica de explicar que Él era Dios y que Él era el que obtenía el pleno y perfecto perdón para los hombres. Aunque quizá, repito, no puedan en ese momento ser curados. Este hombre recibió el perdón de pecados, fue salvado por Jesús. Fue salvado. No fue sanado en ese momento, en esta primera etapa, pero sí fue salvado, porque sus pecados habían sido perdonados ya. De modo que si ese paralítico, ese discapacitado, ese enfermo hermano, si en ese momento moría, le agarraba un infarto y moría, iba al paraíso, porque los pecados de él habían sido perdonados. Jesús, que es Dios, no es un blasfemo, es Dios, aunque ellos no lo puedan creer, aunque ellos no lo puedan ver, aunque ellos no lo puedan reconocer, es Dios, va a tener que ahora demostrar de otra manera. Ya no va a ser un acto de compasión para salvar a este hijo de Israel, a este hijo que se llama Hijo Jesús. Ya no va a ser un acto de alguna manera de retribución, aquello que en el versículo 5 se decía, que vio la fe de ellos. La fe de ellos le arranca la salvación a Jesús. Fíjense, Jesús ve la fe de ellos. Ve la fe de ellos. No le importa quiénes sean, no le importa que sean, no le importa cuánto pecado tengan, no le importa que estén sanos, no le importa que estén enfermos. Jesús ve la fe de ellos. Y la fe de ellos es lo que les arranca. Es lo que le arranca el perdón. ¿Qué hacen ellos para obtener perdón? Nada. ¿Qué hacen ellos para ser salvados? Nada. ¿Qué hace el enfermo para ser curado? Nada. Es curado. Sí, es curado. Es curado. Sí, claro, no, todavía no puede moverse, no se ve libre de su impedimento, de su minusvalía, digamos, pero está sano, fue salvado y además sus pecados han sido perdonados y además fue reivindicado como hijo por Dios en persona. ¿Qué más? ¿Algo más? Lo que sigue es un detalle. Lo que sigue es un detalle. Pero es un detalle, sin embargo, para los incrédulos. Es un detalle para los incrédulos, para aquellos que murmuran. No, esto de que pueda perdonar Jesús
los pecados, esto de declarar que los pecados así de pronto puedan ser perdonados, sin hacer ninguna obra, sin hacer ninguna acción. ¿Qué es esto? Además está enfermo, posiblemente algo haya hecho, él o su familia. O sea, no se imaginan todas las barreras que Jesús demolió en solo un instante al ver la fe de ellos, dice el texto en el verso 5. Bajaron al paralítico en un catre. En ese catre donde yacía el paralítico, tiene un simbolismo que no puedo desarrollar. No solamente este pasaje tiene más de una interpretación, sino que además tiene un simbolismo y una densidad espiritual que por supuesto me trasciende, ¿no? Yo quería compartirte, como persona que también padece una discapacidad motriz y además que tiene dolores crónicos, quería compartirte nomás este texto, porque la gente se sorprende cuando me dicen algunos hermanos, tanto católicos como evangélicos, me dicen: vamos a orar sobre ti, o vamos a orar por ti para que Dios te sane, para que Dios te cure. O me dicen, por ejemplo: ¿cómo puede ser que no estés sano vos con la fe que tenés? Claro, porque relacionan eso, ¿no? Olvidan aquello de 2 Corintios 12, del 7 al 9, de que algunas cosas Dios permita que permanezcan. Sabrá Él. Lo que yo no puedo negar es que al día Dios me da su gracia, Dios me da su fuerza para que pueda sobrellevar esto. Si lo pienso a futuro, posiblemente flaquee, desespere, pero yo confío en que Dios me va a dar la fuerza para poder sobrellevar lo que venga. Pero estoy seguro que eso es mi fe. No amanecer, no me fundo la esperanza en amanecer sin enfermedad, pero sí sueño con mantenerme libre de pecado, y porque Jesús me mire con esa fe y me diga: hijo. Él me dice: hijo. Pero si realmente vos y yo nos sintiésemos hijos, si realmente nosotros supiésemos, si nosotros descansásemos en esta declaración que nuestros pecados, por el sacrificio redentor y expiatorio, sustitutivo de Jesús, ya han sido perdonados, y que por tanto, sin hacer nada ya, tenemos posibilidad de, abandonándonos a la obra del Espíritu Santificador, encaminarnos hacia el reino, hallaríamos en eso solo la ocasión para nuestra felicidad. Sigue el versículo 8, dice: al instante, percibiendo Jesús en el espíritu de ellos, de estos escribas que decían que solamente Dios perdonaba pecados, que estaba blasfemando, dice: percibiendo Jesús en su espíritu que cavilaban, murmuraban de este modo, les dice: ¿por qué? ¿Por qué cavilan estas cosas en sus corazones? Claro, la primera sorpresa, ¿no? Jesús conoce los corazones. No solamente ve la fe, ve el corazón creyente, también ve el corazón incrédulo, también ve el corazón que duda, también ve el corazón que cuestiona. ¿Por qué? ¿Por qué cavilan? ¿Por qué murmuran de mí? ¿Por qué dudan? Y pregunta: ¿qué es más fácil? A ver, ¿es más fácil decirle al paralítico: tus pecados han sido perdonados? ¿O decirle:
levántate, toma tu catre y caminá, andate. ¿Qué es más fácil? ¿A qué te parece que es más fácil? ¿Sabes qué es más fácil, me parece, hacer caminar a un paralítico? Aún así me parece que es más fácil hacer caminar a un paralítico que redimir al mundo de sus pecados. Jesús sabía lo que iba a hacer, no acá. Jesús sabía lo que iba a hacer en la cruz. Jesús, viendo la fe de ese hombre, viendo la fe de ellos, supo que todos esos pecados, que los pecados que todas esas personas que trajeron al impedido de moverse, supo que todos esos pecados, que los pecados de cada uno, pudo ver. No solamente la fe, pudo ver los pecados de todos esos. Y supo que todos y cada uno los iba a cargar, los asumió. Hijo, los tuyos también, vengan, vengan. Tus pecados han sido perdonados, porque aquí que yo vengo, hijo, dámelos. Yo te voy a dar perdón, vos dame tus pecados. Yo te doy perdón. Yo voy a ayudarte a cambiar tu vida. Yo te voy a dar la paz del perdón. Yo te voy a dar un corazón nuevo. Vos dame tus pecados. Si no hay entrega de pecados, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, si no hay quiebre, si no hay verdadera conversión, no puede haber perdón. Porque es uno de los pasos, el primer paso. A lo primero que el Espíritu nos mueve es a contristarnos, es a hacernos dar cuenta. Decía el otro día, estaba estudiando una letra de una canción, la etimología, ¿no?, en inglés, y se llamaba Breakthrough, la letra de Queen, un grupo inglés. Breakthrough, es esto. Pero un breakthrough espantoso. Un darte cuenta de todos los pecados que cometiste. Y sobre todo de lo que corresponde, de lo que es justo que pagues por esos pecados cometidos. Primero tiene que venir ese momento. Y después tiene que el otro breakthrough. No tu miseria, sino su misericordia. Contemplar al Hijo de Dios y saberte ver ahí. Saberte ver ahí, escucha, en esa alma, en esa carne, en ese cuerpo, están tus pecados. Y fueron resucitados por el poder de Dios. Y fueron transfigurados. Por eso han sido perdonados. La cruz, todos los pecados de aquellos que responden al llamado de Dios y que inician un camino de santidad, ya pueden no solamente ver en Jesús a su representante perfecto, a su vicario, a su sustituto, sino que además pueden ver sus pecados allí. La cruz esa, el crucifijo tiene algo tuyo. Tiene tus pecados. Contemplemos la cruz. Contemplemos la cruz. No dejemos de dar gracias al Señor de la misericordia por el regalo de su gracia. Nunca dejemos de dar gracias. Tus pecados han sido ya completa y plenamente perdonados. Claro, hay que vivir ahora en conformidad con eso.
cambio la frase, no, hay que vivir en conformidad con eso. No queda otra. En el buen sentido, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde iremos? Aquellos que realmente hemos sido conscientes del daño que hemos hecho, del castigo que merecíamos y de la gracia inmerecida que se ha aplicado sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer sino amar? Hijo, tus pecados han sido perdonados. Pero allí sentados habían algunos de los escribas que cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Decían. Blasfema. ¿Quién puede liberar pecados sino uno? Dios. O el único Dios también puede traducirse. Al instante, percibiendo Jesús en su corazón que cavilaban de este modo en sus corazones, les dice que es más fácil. De unos, dijimos, de la fe, y por los primeros declara salvado a ese hombre enfermo y sanado en este sentido que comentábamos, no de remoción de la enfermedad en principio, sino de la fuerza, le da junto con la salvación la fuerza para poder sobreponerse y tener la fortaleza para no yacer más en un catre, sino para vivir en comunión con el crucificado y resucitado. Quizá en un catre, pero con la alegría de la salvación y sabiendo que nos espera por adelante quizá un poco de tiempo de sufrimiento, pero luego una eternidad de gozo junto al Señor, junto a nuestro Padre. Nos ha llamado hijo, tus pecados. Pero bueno, para la gente incrédula no hay otro remedio que el signo. Bueno, dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre, título mesiánico, algunos lo traducen como este hombre, algunos lo traducen como el hombre, el hombre con mayúscula, otros lo traducen simplemente como el Hijo del Hombre, así como aparece en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, de los profetas, título mesiánico, para que sepan. Otros dicen que es simplemente el Hijo del Hombre, el Hijo, es decir, el descendiente, el Ben Adam, el Hijo de Adán. No, yo creo que se trata del Hijo del Hombre aquí como título. Y aquí que el Mesías, ¿no? Es aquí que el enviado de Dios, el Hijo de Dios, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para liberar, para desatar pecados. Y le dice al paralítico, porque el paralítico es el que tiene la fe. Ni siquiera le dice a ellos. O sea, para que ustedes vean eso, mira al paralítico, y ahí va el segundo regalo. Dice al paralítico, a ti te digo, levántate, levantá, alza tu catre y anda a tu casa. Anda a tu casa. Y el término que utiliza aquí el evangelista es, y fue, también en voz pasiva, y fue levantado. Se interpreta aquí el verbo es como y fue resucitado, o sea, revivió aquí como que ya quedó. ¿Qué más puede pretender? Y fue levantado y alzando de inmediato el catre salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos algo así. Pidámosle al Señor que nos haga hombres de fe, que nos haga hombres de fe para que podamos ser sanados, para que podamos ser curados, aunque quizá tengamos que padecer aún enfermedad, aún discapacidad,
pero que podamos tener el perdón, que podamos tener certeza de salvación. No digo presunción mala, ¿no? De la mala, digo presunción de la buena en cuanto paz, seguridad en la misericordia de Dios que activamente nos ha transformado. Y ojalá podamos, sí, claro, si en el designio de Dios está que tenemos que levantar, ser alzados en nuestro catre y ser signos para los demás en cuanto a poder caminar, ser un signo diferente. Bueno, que así sea. Pero si no, seguramente no lo dudes. Si te acercás al Señor o te acercan, ni podés vos. Y el Señor te tiene bajo su mirada, vos te pones bajo su mirada, te imponés, porque lo bajaron al tipo de arriba. Si vos te imponés bajo su mirada, y entonces, con solo el mirarte, transformará tu vida y quedarás salvado, quedarás sanado, aunque quizá todavía tengamos que yacer en un catre. Eso ciertamente no es lo importante. Quizá el Señor, por medio de nosotros, quiera realizar un signo más grande, más difícil, más grande, pero más gozoso para aquel que lo padece, porque el gozo lo da la presencia de Dios. Y es que otros mirándote digan, no, ¿cómo es que este era así y ahora ya no padece más esa enfermedad, ya no tiene más esa atadura, ya no sufre más? No, sino que al verte vivir tu cruz, al verte expirar cada día, al verte jadear, puedan decir verdaderamente este hombre ha sido perdonado, ha sido salvado. Este hombre está enfermo, pero ha sido sanado. Verdaderamente este es un discípulo, un siervo de Jesús.